Es un gusto estar aquí, compartir con ustedes a través de un proyecto de investigación de los resultados que tenemos que van a ser próximamente publicados, como hacer síntesis de todas esas herramientas que vimos en el transcurso del día y cómo desde investigación realizada en el propio país generamos una evidencia que va a ser útil para ser implementada a futuro en los programas de salud pública. Les voy a contar entonces del World Mosquito Program. El World Mosquito Program es una iniciativa internacional sin ánimo de lucro que trabaja para proteger a las comunidades contra estos problemas derivados de las arbovirosis. Les voy a contar en qué consiste la intervención que nosotros evaluamos en el Valle de Aburrá y que estamos adelantando en Cali, cuyos resultados son los que voy a compartir con ustedes hoy. Wolbachia es una bacteria exclusiva de los insectos, o sea, es una bacteria que no puede estar en animales de sangre caliente ni en el ser humano. Es habitual de los insectos. Esta se llama, como es intracelular obligatoria, la característica es que es simbionte, es endosimbionte, no puede sobrevivir por fuera y está presente en el 60% de los insectos. Y tiene dos efectos, esta bacteria hace dos efectos en los insectos cuya capacidad es la que vamos a analizar como intervención para el control del dengue y otras arbovirosis. Esta foto que ven aquí fue tomada en Australia, en la Universidad de Monash, con el doctor Scott O'Neill, porque hace más de 20 años se reporta el conocimiento de la Wolbachia e identificaron que la Wolbachia dentro del intestino del insecto compite con los virus por el alimento. Y al competir en el intestino por el alimento, inhibe la posibilidad de que el virus pase a la glándula salivar, entonces lo bloquea esa capacidad vectorial. La bacteria Wolbachia, la que están inoculando ahí con esas microagujas en huevos de Aedes aegypti, es una bacteria que no ha tenido ninguna manipulación genética, fue extraída de la mosca de la fruta. Y entonces habían identificado en otros estudios cómo inhibía esa capacidad de los vectores para transmitir la enfermedad y tomaron esa posibilidad para ver si se convertía en un control biológico, que no tuviera los efectos negativos del uso de insecticidas y de todo esto, a ver si sin esa manipulación genética lograban en el Aedes aegypti inocular esa bacteria. Esa bacteria, entonces, al inocularla en los huevos, los huevitos que eclosionan con la bacteria ya van a tener en su intestino la bacteria y a medida que se van apareando por las generaciones, se van reemplazando las poblaciones con poblaciones portadoras ya de esa bacteria. El Aedes aegypti no tenía naturalmente eso, entonces lo que hizo el doctor Scott O'Neill en la Universidad de Monash fue lograr esa inoculación y lograr que eclosionaran Aedes aegypti con la bacteria Wolbachia en su intestino. ¿Cuál es el mecanismo que les decía ahora? Que hay dos mecanismos de acción, dijéramos, de la Wolbachia al interior de los insectos. Uno de ellos se llama incompatibilidad citoplasmática. Esa incompatibilidad citoplasmática en que consiste que si hay un mosquito macho que se aparea con una hembra que no tiene Wolbachia, la descendencia de esa hembra va a ser estéril, no se va a poder reproducir. O sea, un mosquito macho con una hembra que no tiene Wolbachia hace que esa generación no se produzca. Esa incompatibilidad citoplasmática pudiera a largo plazo ir reduciendo la población de los mosquitos, pero el proyecto libera tanto machos como hembras en iguales proporciones con Wolbachia. Entonces no es como ese mecanismo el que se está como promocionando para salud pública.
El segundo mecanismo es cuando un mosquito macho con Wolbachia se aparea con una hembra con Wolbachia, toda la descendencia va a tener Wolbachia. Y si el mosquito macho no tiene Wolbachia, pero la hembra sí, también su descendencia va a tener Wolbachia. ¿Y Wolbachia qué va a hacer? Cortar la capacidad vectorial del mosquito. Usted puede aislar virus en macerados de los insectos porque picaron, hacen el macerado, la vigilancia entomovirológica detecta virus, pero no hay brotes. ¿Por qué? Porque ese virus no alcanza a pasar a la glándula salivar y esa vigilancia entomovirológica no se hace en las cabezas pues, de los insectos para macerar glándulas salivares, sino que se hacen las trampas y es en macerados de estos mosquitos. Entonces, ¿qué se espera con ese bloqueo de la capacidad vectorial? Que cuando un mosquito que no tiene Wolbachia pica a una persona con la enfermedad, con la arbovirosis, pica a otra, esa otra persona desarrolla la enfermedad, pero si tiene Wolbachia, al bloquear esa capacidad de transmisión, no se perpetúan ni se presentan los brotes. Entonces, ¿cuál es esta estrategia? Esta estrategia se llama una estrategia de reemplazo de población, no es de supresión de población. Por ejemplo, mosquitos irradiados, insecticidas, son estrategias de supresión de las poblaciones de mosquitos. Aquí es que se reemplazan unas con otras. Se va reemplazando la población de mosquitos locales, se va reemplazando por población de mosquitos portadores de Wolbachia, y en ese reemplazamiento, dijéramos, todos los seres vivos estamos llamados a seguir viviendo. Así como se hace la resistencia a los antimicrobianos, se hace la resistencia a los insecticidas. Muchos de los criaderos que tenemos nosotros son crípticos, no sabemos dónde están, pueden estar en la teja, en el drenaje de agua, lluvia, entonces por solo educación no vamos a lograr muchas veces controlar el problema, pero cuando se hace ese reemplazo de la población, dijéramos que la especie sigue superviviendo, pero ya no tiene esa capacidad vectora. A raíz entonces de la actividad que hizo el doctor Scott O'Neill en Australia, en dos ciudades del norte de Australia, Cairns y Townsville, ellos tenían transmisión autóctona de dengue. Ellos lograron inocular entonces el Aedes aegypti, los huevos, lo lograron inocular y encontraron que empezaron a bloquear la transmisión autóctona. Esas ciudades en Australia ya llevan más de 10 años después de haber liberado mosquitos con Wolbachia y ya están en vías de eliminación del dengue y de las arbovirosis por esta situación. Pero todos sabemos que Australia no es como comparable, y cuando se dio esa identificación en el norte de Australia, ¿qué hicieron? El World Mosquito Program, antes se llamaba Eliminemos el Dengue, buscó financiación internacional para hacer un estudio multicéntrico. Esa financiación internacional fue provista por el fondo de Bill y Melinda Gates, por USAID y por la Wellcome Trust. Con esa financiación se desarrolló un proyecto de investigación multicéntrico en 12 lugares del mundo, los que están allí dibujados. Y entre ellos, en América Latina, en México, en Colombia, en Brasil, ahora se está desarrollando uno en El Salvador con financiamiento del CDC y otro en Honduras con financiamiento y acompañamiento de Médicos Sin Fronteras. Pero ese proyecto inicial fue en estos 12 países y tengo el gusto de presentarles hoy como resultados no solo de la evidencia internacional, sino de los resultados que hemos obtenido en Colombia. Cairns y Townsville son las dos ciudades iniciales del norte de Australia que hace más de 10 años, 129 meses, finalizaron las intervenciones y miren que han logrado disminuciones en la incidencia de dengue de un 95 y un 98%, por eso estas ciudades hablan ahora de que van vía de la eliminación. Recordando elementos epidemiológicos para hacer docencia, que es lo que me gusta. El control de una enfermedad es disminuir su incidencia.
La eliminación es que no se presenten casos, pero las condiciones para que los casos vuelvan a presentarse siguen presentes. Y la erradicación es que no hay ni casos ni condiciones. En este caso, las condiciones siguen en Australia, pero ya quieren llevar a 0 casos, tienen casos solo importados a no haber transmisión autóctona. Estas son las evidencias en otros lugares, en Yogyakarta, Indonesia, que ahora voy a ir en detalle con ellas, un estudio cuasi experimental, un ensayo por conglomerados aleatorizado, como nos lo contaron en Girardot, en Río de Janeiro y Niterói, y estas son las reducciones que ha habido en Bello, Medellín e Itagüí, y esas reducciones no las pudiéramos ver si no tuviéramos sistemas de vigilancia epidemiológica, series interrumpidas de casos, pero no es esa la única evidencia que tenemos para compartir. Esta es la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. En Yogyakarta, en Indonesia, hicieron la investigación en 2 componentes, un estudio cuasi experimental, donde compararon los casos de dengue en la zona intervenida, estas comunas en este barrio, en estos barrios, en estas comunas intervenidas, y las compararon con estas no intervenidas, que fue el primer estudio, el cuasi experimental, y encontraron una reducción del 76%, zona intervenida comparada con la no intervenida. Pero como esa no era la evidencia, como nos decían ahora de medicina basada en la evidencia, sino que requerían una aleatorización, ellos, el centro de la ciudad de Yogyakarta, lo dividieron en estos cuadrantes. Unos los intervinieron y otros no los intervinieron, y los aleatorizaron con participación comunitaria. A usted le toca liberación de mosquitos con Wolbachia, a usted no le toca, no le toca, para mirar aleatoriamente en una misma ciudad si eso realmente sí iba a ser eficaz o no. Entonces, después del estudio exitoso cuasi experimental con Wolbachia, hicieron el estudio aleatorizado. Este estudio aleatorizado en Indonesia, en la sombra azul, fue cuando empezaron a liberar Wolbachia, hasta que cubrieron todos los kilómetros, los 30 kilómetros cuadrados de esa ciudad, liberando Wolbachia como en cuadrantes de 50 metros. Cada 50 metros se liberaban mosquitos, o mosquitos adultos, o huevitos encapsulados con comida de pescado, en cápsulas que se ponían en recipientes de agua de liberación controlada, en vasitos. Eclosiona el mosquito, sale a aparearse con los mosquitos locales, pero el vasito no es un criadero porque no permite entrar mosquitos a desovar allí. Esta es la tendencia que se encontró en Yogyakarta, y este fue el diseño del estudio por conglomerados. Estas cruces son las instituciones de salud. Y ahora con la epidemia de COVID-19 se habla mucho de un diseño epidemiológico que es híbrido, donde hay una intervención, unas regiones se intervienen y otras no, que se llaman los diseños de pruebas negativas. ¿Qué quiere decir? Que en las instituciones de salud que atienden esa población se buscan los febriles y se confirma, no solo por inmunoglobulina M, por NS1, sino también por PCR, si esa persona qué arbovirosis tiene, si tiene o no tiene dengue, si tiene o no tiene zika, si tiene o no tiene chikungunya, y se llama de test negativos porque los que son negativos a todas esas pruebas se convierten en los controles, y los que son positivos, los verdaderos casos. No estoy midiendo la incidencia de la enfermedad porque lo estoy haciendo a través de vigilancia activa de febriles en las instituciones de salud, y tengo el grupo de comparación viniendo del mismo territorio, en condiciones de comparabilidad, en casos incidentes donde se está transmitiendo la enfermedad. Y esta tecnología de tipo de diseño de pruebas negativas la está promocionando, y la promocionó la Organización Mundial de la Salud como un tipo de diseño clave para evaluar la eficacia y la efectividad de vacunas contra el COVID.
O sea, es un nuevo estudio donde se anida un estudio de casos y controles, se anida en un estudio de intervención. Entonces, este fue el ensayo, y este ensayo mostró en esas crucecitas, que son las unidades de salud, que se redujo en un 77% los casos de dengue y en un 86% la hospitalización. Esto salió publicado en el New England, en la zona intervenida se encontraron 318 casos de dengue confirmados por PCR versus 3.083 casos negativos que no tenían ni inmunoglobulina M ni G, eran verdaderos negativos, versus 67 de 2.838 en las zonas intervenidas. Ahí yo puedo calcular una OR que me da la capacidad de reducir la ocurrencia de dengue en quienes recibieron la intervención en comparación con quienes no la recibieron. Está publicado en junio del 2021 y dijéramos que fue una prueba de oro para mostrar en Yogyakarta, Indonesia, que esta intervención sí funcionaba. Hay una modelación matemática que han hecho en el Imperial College of London, no tiene que ver con Australia ni con la Universidad de Monash, modelaron y estableció el doctor Neil Ferguson que si tenían Wolbachia, al menos el 50% de los mosquitos Aedes aegypti, la reducción en la incidencia de la enfermedad llegaba a ser del 90%. Y también se reunió en marzo y se publicó en marzo del 2021 el grupo técnico asesor de enfermedades transmitidas por vectores de la Organización Mundial de la Salud. En este reporte, entre las páginas 1 y 13, los expertos de vectores mundiales se reunieron porque quería la Organización Mundial de la Salud que evaluaran toda la evidencia que había por Wolbachia, a ver si se justificaba o no esa evidencia para recomendar esta medida como programa de salud pública, y este comité así lo recomendó. Pasamos entonces ya a contarles los resultados para yo terminar con ello. Este es el doctor Scott O'Neill. El doctor Scott O'Neill buscó al profesor Iván Darío Vélez en el PCD, en el Programa de Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia. Lo buscó en el 2013 y le dijo, vea, tengo esta financiación para este estudio multicéntrico y nos interesa mirar si la Universidad de Antioquia está interesada o no en participar en este tipo de estudio, y nos interesa de ustedes porque ustedes viven en la montaña. Y al vivir en la montaña no sabemos si la Wolbachia, a más de 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando en otras regiones era sobre el nivel del mar, sí lograba establecerse en las poblaciones de Aedes aegypti. Primera pregunta, ¿se logra o no se logra establecer? Segunda, ¿tendrán ustedes capacidades de, trayendo unos huevitos con Wolbachia desde Australia, de aparearlo con cepas locales de mosquitos Aedes aegypti para tener suficientes mosquitos y huevos para hacer esta intervención poblacional? Y tercera pregunta, ¿será que la comunidad acepta que se liberen mosquitos cuando realmente el centro de los programas educativos de enfermedades transmitidas por vectores es tenemos que acabar con ellos? La universidad aceptó el reto y lo aceptó en hacer una prueba piloto. Este es un mapa de calor, número de casos por kilómetro cuadrado en el 2016. Este es el municipio de Bello, que queda al norte de Medellín, en el Valle de Aburrá, y la prueba piloto se empezó en el barrio París. Estos todos son montañas. Entonces miren que el barrio París tenía una alta densidad de casos de dengue en ese brote, pero estaba rodeado de montañas, entonces ofrecía como un nicho importante para empezar la prueba piloto ahí. Y la prueba piloto era para responder esas tres preguntas. Se establece, están en capacidad de la reproducción de los mosquitos y si la comunidad acepta.
Este es el mapa, cómo se fueron liberando los mosquitos, y en los puntos verdes está el porcentaje de establecimiento de la Wolbachia. Miren, se demoró más o menos 18 meses en establecer la Wolbachia y hasta la fecha el 100, casi el 100, por encima del 90% de los Aedes aegypti en el barrio París todavía tienen Wolbachia. ¿Eso qué quiere decir? Que es una medida sostenible en el tiempo. Se libera la Wolbachia 50 metros en cuadrantes por 12 a 20 semanas. Se monitorea 250 metros con trampas al interior de las casas y se demora más o menos año y medio, se demoró en establecerse la Wolbachia en Bello y ya no hay que volver a liberar más. O sea que es una inversión que se recupera y hay los análisis de impacto presupuestal y los estudios de costo-beneficio y los análisis de impacto presupuestal muestran que es una inversión que de 2, 4 años ya se ha recuperado en la disminución de casos. Esta estrategia tiene un elemento muy importante que ayuda a articular lo que hablábamos ahora y nos comentaban en las conferencias anteriores, y es que tiene una manera estandarizada con unos pasos claramente explícitos y definidos de hacer el modelo de aceptación pública. Hemos conocido las estrategias COMBI, de educación en salud para control de enfermedades transmitidas por vectores, pero este modelo de aceptación pública de manera sistemática nos indica cómo acercarnos a la comunidad para poder hacer una intervención como estas. El primero es desarrollar una investigación de línea de base, cualitativa, comunitaria, hacer una creación de un grupo de referencia que es las personas de la comunidad, hacer campañas de información y comunicación, actividades de participación comunitaria, activar un sistema de PQRS y una parte muy importante es la evaluación del nivel de aceptación por la comunidad. Esa evaluación no la puede hacer el que hace la intervención, porque el que hace la intervención sería juez y parte. Entonces son encuestas de opinión que se hacen por externos donde se averigua con la comunidad si aceptarían las liberaciones antes, durante y después, con un sistema de PQRS muy bien montado, porque si no, éticamente, si la persona no tiene con quién quejarse de las dificultades que eso representa, es porque usted no le está dando la libertad de mostrar los efectos negativos que puede tener esta intervención. Luego es mirar el monitoreo y evaluar la percepción de la comunidad una vez terminadas las liberaciones. Estos 9 pasos, pues las liberaciones se hacen por vehículo, caminando o en moto, pero estos pasos se acompañan de todo el sistema de PQRS con líneas gratuitas, con WhatsApp, y se debe responder. Nosotros logramos el récord de responder antes de 36 horas a la comunidad las distintas quejas que la comunidad, y tenemos sistematizadas todas esas quejas y preguntas de la comunidad. Esta intervención ya la Organización Mundial de la Salud la recomienda en su libro, en su guía de ética para las enfermedades transmitidas por vectores. Esta es de acceso abierto, pueden encontrar esta guía y en una de las cajas le explican los valores y los pasos y recomienda a la OMS ese tipo de estrategias para acercamiento a la comunidad. Aquí tenemos qué ha pasado en París. Miren el establecimiento de las liberaciones en el barrio París, en el ensayo piloto, y ensombrado el resto del barrio, y miren cómo en los distintos monitoreos todavía persiste un alto nivel de permanencia de la Wolbachia en los Aedes aegypti. Entonces queríamos evaluar esos desenlaces, incidencia de dengue, zika y chikungunya debidos a la intervención. Entonces lo primero que hicimos fue mirar en estos municipios del área metropolitana
Este es el municipio de Bello, aquí está París, este es el municipio de Medellín y este es el municipio de Itagüí. En Bello se cubrieron 476.000 personas, en Medellín 2,5 millones, en Itagüí 280.000. Es la intervención en el mundo que más población, a casi 3 millones de personas ha alcanzado esta intervención. Y entonces lo primero es mirar, bueno, eso qué resultado ha tenido. Ya hemos visto la situación de dengue en Colombia y aquí tenemos la incidencia, cómo ha disminuido por series de tiempo de qué. Dengue, la incidencia por 100.000 habitantes. Este es el comportamiento de dengue desde el 2009, 2010 en Bello, los picos, el gran pico en el 2016 y aquí fue cuando empezaron las liberaciones de Wolbachia en París, que fueron entre 2015 y 2017 y en el resto de las comunas de Bello, logrando un establecimiento de la Wolbachia por encima del 60% entre 2017 y 2019. Miren que después de este brote del 2016 no se han vuelto a presentar brotes, ni en el del 21 ni en el del 23. Esta es la situación de Medellín, hay lugares donde no se logró establecer por encima del 60%, pero eso produce un efecto de queso gruyere, o sea, que sigue volando el mosquito y se sigue apareando, entonces con el tiempo se va extendiendo el efecto, y esta es la situación en Itagüí. Esta es la situación en Itagüí, con disminuciones del 95 y del 97% a la fecha. Esto ya es llevado pues a términos epidemiológicos donde ya el punto cero era cuando iniciaron las liberaciones antes de la intervención con Wolbachia. El triángulo es cuando la Wolbachia está por debajo del 60%, o sea, está establecida parcialmente, y el cuadrado es cuando la Wolbachia ya está por encima del 60%. Entonces, este es el análisis de series de tiempo ajustado por el tamaño de las comunas, por la estacionalidad de la enfermedad y la reducción y los intervalos de confianza. Esto es una tasa, la velocidad con la que se presenta el dengue por años persona exposición en estas comunas. Miren el mapa habitual pues de Bello, aquí es muy interesante mirar el número de casos. En el 2008 se presentaron en Bello 152 casos con una incidencia de 41 por 100.000, en el 2010 1.300 con una incidencia de 356, en el 2016 1.659 casos con una incidencia de 365 por 100.000. Y miren que en este momento Bello, para lo que va corrido del año, no ha tenido sino 36 casos, una incidencia de 3 por 100.000, que nunca se había registrado. Esta es la situación de Medellín, y miren Medellín cómo ha ido bajando la incidencia. Miren el 16, tuvo 17.000 casos casi, con una incidencia de 700 por 100.000 y ahora está con 380 casos con una incidencia de 6 por 100.000, a pesar de que el país está en epidemia. Este es el canal endémico de este año de la ciudad de Medellín. Itagüí en el brote del 16, como es una ciudad muy densamente poblada, tuvo una incidencia de 1.183 por 100.000 habitantes en el 2016 y lo que ha corrido del año no ha tenido sino 8 casos. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que hay otros municipios que han tenido incidencias también similares a las incidencias que ha tenido Bello, también están bajo control, aunque no tuvieron la intervención. Entonces nos pidieron para la publicación del artículo que ya fue aprobado esta semana que hiciéramos un análisis de los municipios con una incidencia
los municipios endémicos que tuvieran una población mayor de 100.000 habitantes endémicos para dengue en Colombia entre 2008 a junio del 2023. Entonces, cada punto negro es un municipio de estos 57, cómo se fue comportando el dengue en estos municipios, y miren los brotes, pues cómo se va dando la ciclicidad del dengue. Y en color azul está Medellín, en color naranja está Bello y en color verde está Itagüí. Entonces miren cómo Medellín, Bello y Itagüí antes de la intervención se comportaba muy similar a los otros 57 municipios endémicos del país. Llega la intervención y miren cómo sigue el dengue en el país y estos municipios vienen ya con una tendencia bajando. Me van a decir, bueno, hasta ahí son datos de vigilancia epidemiológica, eso todavía no nos dice si eso sí es eficaz o no. Pero el estudio de pruebas negativas sí nos lo dijo, y ya por el tiempo ya no me voy a detener mucho ahí, pero les cuento que este proyecto, el protocolo está publicado, es de acceso abierto, está en la referencia del protocolo que se diseñó. El protocolo se inscribió en Clinical Trials porque es un estudio de intervención. Claro que se evalúa mediante casos y controles, pero es un estudio de intervención inscrito en Clinical Trials y cogió la zona nororiental de Medellín. Nororiental. 3 comunas, Santa Cruz, Popular, Manrique y Aranjuez. Y Manrique. Esas 3 comunas se dividieron en 6 sectores. 3 que se intervinieron, Santa Cruz, Aranjuez A y Manrique A, y 3 que no se intervinieron, Popular, Aranjuez B y Manrique B. Y ahí, entonces, ¿por qué esa zona? Miren el mapa de calor de esas comunas en el 2016, y mire aquí las 3 intervenidas y las 3 sin intervenir. Y esa población acude a estas 11 unidades de salud. ¿Por qué? Tenemos un sistema de aseguramiento que la gente no acude necesariamente al lugar donde vive, sino donde el asegurador tiene el contrato. Entonces, analizando los datos con la Secretaría de Salud de Medellín, veíamos que más del 70% de la población de esta zona de la ciudad iba a estas 11 instituciones de salud. ¿Y ahí qué hicimos? El grupo de enfermeras que hacía la vigilancia de todos los febriles que llegaran, se levantaba el mapeo del desplazamiento de la gente los últimos 10 días y se tomaba muestra que llevaran menos de 3 a 4 días febril. Más de 3 o 4 días con fiebre ya no entraban en el estudio. Se hacía todo el algoritmo diagnóstico con PCR, con negativos al PCR se hacía NS1, negativos a NS1 se hacía inmunoglobulina M. ¿Para qué? Para obtener los verdaderos negativos. Estos son los puntos de todos los casos de dengue que hubo cuando se terminaron las liberaciones 2 años después. Aquí miren que tuvimos un brote en esta zona, ahí están por serotipos los casos que estuvieron, y para resumir, realmente la disminución de la incidencia cuando estaba establecido en más de un 60% la Wolbachia, una disminución significativa del 68% en reducción de la incidencia. Pero tuvimos que parar. ¿Por qué? Porque las zonas no intervenidas empezaron a llenar de Wolbachia. Porque usted interviene, pero el mosquito sigue volando, se sigue apareando, entonces el grupo de esas zonas que no estaban intervenidas ya tenían Wolbachia, entonces ya llega un momento en que todos están intervenidos, entonces usted no logra, se contamina pues la intervención, porque el monitoreo se hacía tanto en las como en las que no.
¿Y en Cali qué ha pasado? Entonces esos son los resultados que van a salir ya en el Plus One de enfermedades desatendidas. Ya esta semana, ya la parte entomológica ya fue aprobada, esta semana ya nos aprobaron la parte epidemiológica, pero Cali viene desarrollando fases de esta misma intervención. Entonces Cali empezó una fase 1 en las comunas 1, 20 y 18, una fase 2 en el distrito de Agua Blanca, en estas comunas 13, 15 y 16, y está en este momento finalizando una fase 3 en estas comunas. ¿En qué va Cali? Entonces, para el establecimiento, en la fase 1, en las comunas, en julio del 2023 ya hay un establecimiento del 72% de Wolbachia, en la 18 de un 90, en la 20 de un 66. En Cali, en la fase 2, miren que ya el establecimiento está cerca del 60%, fase 3 todavía no, están terminando las liberaciones, todavía no tenemos este registro. Y aquí empezamos a visualizar qué está pasando con esas fases. La fase 1 es la más oscura, la fase 2 es la verde-azul, la fase 3 es la verdecita y la naranja es el resto de Cali. ¿Cómo va Cali en este momento? En este momento, a junio de este año, la incidencia de casos notificados en las 3 comunas de la fase 1 es de 43.3 por 100.000 habitantes. En la fase 2, 67.1. La fase 3 tiene 107.5 y el área de Cali sin tratar tiene 281.8. Cali total en su incidencia tiene en este momento 107.4. Ahí vamos. No hemos terminado Cali, se está buscando financiación, pero ya la evolución en estas comunas, en la fase 1 y fase 2, está empezando a mostrar una tendencia favorable del problema. Estos son las personas involucradas y Nelson es el entomólogo que dirige internacionalmente. Yo fui la asesora desde el punto de vista epidemiológico y eso era lo que les queríamos compartir hoy.